Bueno, la información destacada a nivel internacional nos lleva hasta el Atlántico Norte, donde se confirma lastimosamente el peor final para el submarino Titán, que era buscado desde el domingo en horas de la tarde, después de haber desaparecido en los radares y perder la comunicación prácticamente a la hora y media de haber partido del barco que lo transportaba hasta ese lugar, muy cerca del hundimiento del barco Titanic. Este emblemático barco, que siempre es objeto de mucha atención y sobre todo de misterio también, que enseguida les vamos a contar. Hoy finalmente la empresa que dirige el viaje del sumergible Titán a los restos del Titanic informó que los 5 tripulantes desaparecidos han muerto y la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó que el submarino implosionó tras sufrir una pérdida de presión catastrófica. El contraalmirante John Mauer declaró que un vehículo teledirigido por Horizon Arctic descubrió que en el fondo marino el cono de la cola del submarino Titán estaba a unos 1.600 pies de la proa del Titanic. Es demasiado pronto para saber con exactitud cuándo se produjo la implosión del submarino, es decir, la rotura y el hundimiento provocados por la mayor presión en el exterior. Pero para saber un poco más de cerca cómo fue que ocurrió este fenómeno, tenemos un gráfico aquí de referencia para entender un poco mejor de qué se trata y cómo se manejan los submarinos. Lo que les mostramos acá es una imagen de referencia, obviamente no es similar al que sufrió la tragedia del submarino Titán. Pero fíjense, este es el submarino del Ara San Juan, que también fue con una tragedia en territorio argentino. ¿Y por qué les mostramos esta imagen? Porque nos va a ayudar a entender en qué consiste lo que vamos a ver a continuación, de qué se trata el fenómeno de la implosión dentro del mar. Ahí estamos viendo el momento en que se produce este fenómeno, que consiste en algo que se conoce como lo contrario a la explosión. Se produce cuando un objeto se colapsa y se contrae hacia su centro por la acción de las fuerzas externas o internas. En este caso, se produce cuando la presión extrema del mar a cierta profundidad supera a la de la atmósfera del interior del submarino. Se ha podido producir por una pequeña grieta en el casco. Lo que estamos viendo ahí justamente representa cómo afecta al casco de un submarino este fenómeno conocido como implosión. Los expertos dicen que cualquier daño tendría resultados catastróficos, ya que la fibra de carbono y el titanio con que está construido el submarino terminarían por ceder. Así, la presión del agua a casi 4.000 metros de profundidad superaría la resistencia del casco y con esto se deforma completamente la estructura y prácticamente terminando con la vida de estas personas al instante, sin que se hayan percatado del suceso y sin ningún tipo de sufrimiento. La primera hipótesis es que el submarino sufrió alguna fisura en el casco y el sumergible implosionó, según reportó el experto Guillermo Shodlein, cofundador de la empresa OceanGate, propietaria de este submarino. Cuando se opera a estas profundidades, la presión es tan grande que cualquier fallo provocaría una implosión instantánea. Y lastimosamente esto se termina por confirmar hoy con lo que se halló ahí en el fondo del mar. Tenemos una placa justamente para identificar cuáles fueron los puntos de este submarino hallado y que permitió determinar que efectivamente los restos, la serie de escombros que se encontraba en ese lugar corresponde a lo que estamos viendo acá, a este submarino Titán del OceanGate. Se trata del marco de aterrizaje, lo que vemos abajo, y la cubierta trasera, encontrados en el campo de escombros en busca de los submarinos, de este submarino desaparecido. El almirante Sir James Burnell, excomandante en jefe de la flota de la Royal Navy, dijo a Sky News que la naturaleza del anuncio sugiere que estos restos están de alguna manera conectados con el Titán. Y bueno, y efectivamente esto termina por confirmarse en esta conferencia que se daba hoy a las 3 de la tarde en horario paraguayo, en donde lastimosamente se dio por terminada la búsqueda, admitiendo esta situación de la tragedia de Titán. Escuchemos. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic. Esta mañana un vehículo operado de manera remota desde el buque Horizon Arctic descubrió la cola de cono del sumergible Titán, aproximadamente a 487 metros de la proa del Titanic en el fondo del mar. The ROV subsequently found additional debris. Posteriormente, el vehículo encontró escombros adicionales. Al consultar con expertos del Comando Unificado, estos restos son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. Y se considera que los restos de este sumergible son prácticamente irrecuperables, como así también los restos de los 5 ocupantes de este Titán,
y lastimosamente se da esta tragedia en torno a otro misterio, que es el hundimiento del barco Titanic en el año 1912. Todos ya conocemos la historia a través de la película, pero ¿qué es lo que genera fascinación? Recordemos que esto ocurría en 1912 y hasta ahora sigue acumulando fanáticos en todo el mundo. Desde hace varios años, una empresa se encarga a un costo millonario de ofrecer el servicio de llegar hasta el mítico transatlántico. El objetivo de esta expedición era ver los restos del Titanic hundido a 3.800 metros de profundidad. El punto exacto se ubica a más de 600 kilómetros de la isla Terranova, territorio de Canadá, que es el puerto inicial de partida para toda la gente que quiere hacer algún tipo de expedición. Bueno, vamos al siguiente apoyo, por favor. Ahí estamos viendo con qué se encuentra una persona que puede y que tiene la capacidad de pagar una excursión hasta el fondo del mar. Se encuentra con esto, con los restos de este mítico barco que está siendo carcomido por los microbios, por las bacterias, poco a poco a través del óxido del elemento principal, el hierro. Cada vez quedan menos elementos y la gente fascinada incluso llega a bajar varias veces hasta el fondo del mar. Esto tiene un costo de $250.000, va desde Terranova hasta el lugar de refugio y la experiencia es personalizada, pero precisamente después de esta tragedia, OceanGate anunció que haría una reforma y una revisión minuciosa acerca de los procedimientos de seguridad para que esto no vuelva a repetirse. Pero hay más acerca del Titanic. Vamos a hablar de los misterios que encierra a este mítico barco y por sobre todo muchas cosas que todavía no quedan en claro. Se dice que los vigías del barco no llevaban los binoculares durante el viaje, ya que el encargado de facilitarlos, el oficial del segundo a bordo, fue reemplazado. Así, los dos encargados de mirar hacia los icebergs no tuvieron acceso a los binoculares y por lo tanto no pudieron verlos desde muy lejos. Se tardaron 73 años en encontrar sus restos. La proa del Titanic fue descubierta en 1985 y finalmente se confirmaron los informes de que la nave se había partido en dos. Al menos 15 testigos juraron en el registro que habían visto al barco romperse en dos partes antes de hundirse, pero fueron ignorados en aquel 1912, ya que la investigación oficial de Estados Unidos declaró que la nave se hundió intacta. ¿Hubo o no un incendio en el barco antes de zarpar rumbo a Nueva York? En la última teoría de Moloney, un experto que pasó muchos años estudiando esto y es partidario de que uno de los motivos que precipitó la tragedia naval más conocida de la historia fue un incendio en uno de los almacenes del carbón de Titanic, lo que habría debilitado enormemente lo que es el casco, porque les dicen los expertos, un iceberg, es decir, un témpano tan grande que está varado y que recorre el océano a lo largo y a lo ancho del Atlántico Norte, no tiene la capacidad de perforar el casco de un barco como el Titanic, que era uno de los más fuertes en ese entonces. Las altas temperaturas habrían debilitado exactamente la parte del casco en la que después impactó el iceberg. Y por último, fíjense a este dato, tenía el mejor sistema de comunicaciones. El Titanic contrató por telégrafo con Tenerife días antes de la tragedia. En una prueba realizada días antes, desde la sala de radio del transatlántico, se envió un mensaje que fue respondido por la estación costera de Tenerife a 3.700 kilómetros de distancia. Una segunda llamada llegó hasta Port Said a 5.500 kilómetros. El ensayo fue un éxito, pero lastimosamente esto no sirvió para que se llegara a tiempo a rescatar a más de 1.500 personas que lastimosamente perdieron la vida en el año 1912. Lo que generaba un misterio también desde este domingo, el paradero de este sumergible, hasta hoy que llega a su fin, se considera como la tragedia más dolorosa, triste y la más importante relacionada a las visitas guiadas hasta el Titanic.